AGLOW es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Buenas tardes, una vez más en Estudios Ministeriales. Con nosotros el pastor Juan Pérez, quien nos acompaña en nuestro medio. Como toda semana es un placer estar aquí compartiendo este tema con todos ustedes. Bienvenidos. Es claro, esta conversación tiene que ver un poco con nuestros temas sobre cuidado pastoral, pero hoy queremos abordar un tema sobre cómo hacer una teología del ministerio en relación a la restauración o prevención al ministerio en faltas, ¿ya? Así que es un tema interesante. Le invitamos a que usted se haga partícipe con nosotros. Ahí hay un teléfono que está siendo visto. Usted puede escribirnos a este WhatsApp, hacernos sus comentarios, sus preguntas. También usted puede participar más activamente de estas conversaciones. ¿Ya? Así que le invitamos a que usted se haga presente con nosotros, ¿ya? Pastor Juan, estamos hablando siempre de esta realidad, pero ¿cómo podemos fundamentar una teología en relación al cuidado pastoral? Sí. Bueno, uno podría contrapreguntar, ¿es necesario una teología para todo lo que hacemos en la iglesia? ¿Requerimos elementos teológicos? ¿Hay que pensar la teología o situaciones que son tan prácticas que alcanzan con tomar decisiones luego de observar un determinado hecho? No sé. Sí, yo pensaba que cuando suceden hechos difíciles en la iglesia o en la institución, a veces no tenemos preparado una ayuda local de qué pasos hacer, de qué seguir o cómo abordar a veces determinados temas. Entonces la iglesia tiende a ser más reactiva que preventiva. Entonces tal vez fundamentar una teología de ministerio que aborde estos temas sería bueno como incluirlo en la formación pastoral. ¿Qué opinas? Sí, opino que sería necesario siempre que, como vuelvo a decir, nos pongamos de acuerdo en la necesidad de hacer algo teológico, porque uno tiende a pensar que la Biblia funciona como un manual de uso y que tiene versículos, textos y pasajes para todo. Entonces, uno debería comenzar pensando en, ¿tenemos textos para ello? ¿O tendremos que construir una teología desde la base de conceptos bíblicos más que pasajes? Quisiera leer un texto bíblico para acercarnos un poco a nuestro tema. Libro de Gálatas, capítulo 6, ya dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí habla entonces de que cuando estas acciones suceden, a veces nos sorprenden, como dice ahí, cuando alguno es sorprendido en alguna falta. Si bien es cierto, yo creo que las personas que entran en estos procesos no son de la noche a la mañana. Bien dice el libro de Santiago que uno es tentado en sí mismo, ¿verdad? Y hay un proceso de maduración. Uno acepta lo que o empieza a relacionarse con ese pensamiento no correcto y finalmente uno termina actuando equivocadamente. Es decir, este versículo, este pasaje, está hablando de restauración. Sí. Por lo tanto, deberíamos comenzar a hacer una teología pensando en los alcances de ella, los marcos desde los cuales se construye y el objetivo final de un pensamiento teológico respecto de un tema. Así que si hablamos de los ministros, de los pastores, de las pastoras, y hablamos entonces ahora de el qué hacer en un proceso de restauración,
podemos pensar bíblicamente que las actividades, decisiones y enfoque que tome la institución con esta persona tienen que tender hacia la restauración plena. La pregunta entonces es si esta teología debería buscar la restauración también o pensar los alcances de una restauración en lo ministerial, o la restauración de la persona no tal vez debiera incluir en todos los casos los aspectos ministeriales. Sí, pensaba yo que mientras más responsabilidad tiene la persona, mayor efecto tiene socialmente. Como por ejemplo si, por decir algo, entra una persona en un proceso de adulterio, pero es un hermano de la iglesia y no es un líder de la iglesia, tiene repercusión local. Evidentemente hay personas que se afectan, pero hay una forma de abordar el problema. Pero si ese mismo problema lo hace un líder de la iglesia, el efecto es mucho más amplio, tiene más personas involucradas y hay personas que al no conocer los detalles toman decisiones a favor y en contra. Pero si ese mismo problema lo hace un pastor o un supervisor o un directivo nacional, es decir, la responsabilidad, el efecto es mucho más amplio según la responsabilidad que tiene. Entonces, no podemos pensar como aislarlo, porque aunque uno aísla a la persona, el testimonio ha afectado a muchos. Entonces, la teología que se construya respecto de esto debiese partir desde el acto creacional. Dios, en tanto creador, ha creado a los seres humanos con sus diversas particularidades, desde la caída con la opción, la posibilidad de alcanzar restauración y salvación en Jesucristo. Esa teología debiera considerar también que las personas son dotadas con dones, talentos y habilidades usados en el reino, y que algunos de ellos anhelan obispado, lo cual es bueno, pero que el obispo debe tener determinadas características. Entonces la teología tendría que llevarnos después a pensar en que si alguno de estos ministros, obispos, pastores o como les llamen en su institución, comete faltas morales, faltas administrativas, faltas legales o judiciales, debiese entrar también en un proceso de disciplina y restauración dentro de la iglesia. Es decir, si alguien comete una falta en la sociedad y es corregido por ello, lo mismo debiera pasar en el microcosmos que es la iglesia. Y ese considerar que hay un impacto sobre la persona, sobre su entorno inmediato y también sobre la sociedad o el ámbito que mira la tarea de la iglesia. Hasta ahí estamos conversando. Y nos parece bien, ¿eh? Fíjate que estos temas pocas veces se hablan así tan abiertamente, porque evidentemente hay reacciones positivas y negativas en relación a los problemas. Hay gente que no quiere hablar de los problemas de la iglesia, quiere hablar solo de las bendiciones de la iglesia, pero los problemas están en la educación, en la formación y en los hábitos que tenemos con Cristo. ¿Ya? Pero cuando hay faltas, como mencionabas tú, debiéramos de considerar que pueden ser faltas simples o graves, ¿verdad? Hay algunas que son fáciles de solucionar, ¿ya? Pero hay otras que sí tienen una connotación mayor, que requieren disciplinas. Entonces, es un buen tema. Yo creo que nosotros debiéramos de pensar de que en todas las instituciones, hemos estado conversando con algunos líderes de otras instituciones y en todas hay testimonios de pérdida de obreros, en todas hay problemas en las que se ha sancionado con exageración o hemos tenido otras voces que acompañan el problema y que no siempre son escuchadas. Por ejemplo, hablamos del ministro infractor, pero no hablamos de las consecuencias familiares. ¿Qué pasa con los hijos de los pastores que viven estas consecuencias? ¿Y por qué se apartan de la iglesia? Esta sombra de vergüenza que abarcan algunos. O el testimonio ante la congregación, que la misma congregación de repente se turba porque el pastor de las ovejas es herido, entonces se tienden a dispersar y las congregaciones sufren y nos encontramos con un problema de que la congregación a veces no es escuchada. Y otro, el testimonio social y público, ¿ya? Porque nosotros vemos una cosa es el entorno dentro de los hermanos de la iglesia, pero también los vecinos alrededor
conocen esta causa y a veces damos mucho argumento para hablar no bien del proceso de la eclesiología. Por eso es que ya estoy de acuerdo que debemos tener una teología que debe considerar estos elementos y responder algunas preguntas. Y una de las preguntas es, ¿todas las faltas de los ministros requieren procesos disciplinarios? ¿Todas las faltas deben ser juzgadas dentro de la iglesia? ¿Todos los ministros que caen en falta, que cometen faltas, van a ser restaurados al ministerio? ¿O hay algunas fallas, pecados, delitos que eliminan a la persona definitivamente del ministerio pastoral? O sea, ¿hay casos en los que no puede volver al ministerio una persona? Es muy importante, yo creo que todas esas preguntas las podemos resolver en el siguiente bloque. Sin embargo, puedo decirte en forma general de que nuestra actitud tal vez global debiera de como educar a la iglesia, porque a veces sí hay un arrepentimiento de un ministro en falta, pero a veces la misma iglesia no recibe a estos ministros en falta, ¿ya? Porque, como dijo una vez una hermana, dijo, yo tengo que alejarme de toda esta situación de modo de no tener nada que ver con esta acción infractora. Pero en realidad el pecado ha existido siempre en el mundo, ¿ya? ¿Verdad? Todas las generaciones han sido afectadas y yo pienso que necesitamos tener un acercamiento más puntual y con más amor. Vamos a acercarnos más a este tema en un momento más. Quiero invitarlos por un momento a escuchar ya a nuestros auspiciantes. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz, 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Muy bien, una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Estamos acercándonos a un tema de mucha trascendencia y hablando un poquitito de cómo formular una teología de prevención y restauración a los ministros en desorden y falta. Preguntabas un poco de la conversación si era necesario que tuviéramos una teología para fundamentar este tipo de acciones. Y hemos llegado a cierta conclusión que sí, que a veces estas cosas suceden entre nosotros o en la institución y no tenemos una orientación formativa de cómo atender estos casos y por eso
las reacciones de la mayoría de las instituciones es solo judicial. No hemos encontrado instituciones que tengan teologías escritas o mostrándonos alternativas o el funcionamiento de cómo atender determinadas razones. En la lectura yo he encontrado algunas cosas como, por ejemplo, de que todos los problemas son distintos, ¿verdad? Están en contextos distintos, por lo tanto no existe una fórmula única para tratar a todos los problemas por igual, sino que cada uno tiene que ser tratado individualmente. Eso indica entonces que tengo que tener un planteamiento bíblico y teológico, cómo explicarlo para poder acercarme a ellos con más responsabilidad. Por lo tanto, cada caso requiere una instrucción local. Es decir, tal como en el mundo del derecho existe los conceptos de filosofía del derecho, historia del derecho, y después están los códigos y las normas que sancionan determinados códigos. Entonces, en la iglesia también deberíamos tener nuestra filosofía teológica de la ética ministerial, no solo códigos de ética, ni tampoco solo tenerlo en los estatutos y reglamentos de una organización, de una iglesia, pero sí debemos tenerlo en los estatutos y reglamentos para que después eso pueda ser sancionado, porque si no está en los reglamentos, si no está en los estatutos, no es posible emitir un juicio sobre ello. Pero sobre ello debiera haber entonces una lectura de la situación que permita pensar sobre ello, y aún más atrás, en los procesos de formación de los pastores y pastoras, sean los seminarios, sean los institutos bíblicos, o donde sea que cada institución forma su personal, también debiera estar allí claramente estipulado y establecido y conocido todo este ámbito de disciplina y restauración ante faltas ministeriales. Sí, pensamos un poquitito en los protocolos. Es decir, ¿será que en todas las reglamentos de las instituciones está escrito esto? ¿Está protocolo de cómo atender a un ministro en falta? Nos dejan dudas porque hemos preguntado y nos hemos encontrado con que la mayoría de las iglesias más bien reaccionan ante problemas y lo que hacen es rápidamente hacer un enjuiciamiento sobre el tema. Y yo pienso que aquí es donde nosotros hacemos un alto para hablar de la teología, que es una explicación de lo que Dios dice al respecto. Porque si no es solo nuestro razonamiento. No nos debemos de guiar solo en el estatuto legal que rige tal vez nuestra institución, pero tenemos un estatuto mayor que ese, la Biblia, ¿ya? Tenemos que saber que ambas cosas tienen que ser coherentes en el trato del ministro en falta. Entonces tenemos que pensar que las personas que elegimos para poder tratar dicha tarea debieran de ser personas que tengan cierto grado de características. Por ejemplo, tengo en mi mente algunas cosas como por ejemplo que sean personas que tengan años de experiencia en el ministerio y no sean novatos. Que no sean personas que están recién empezando en el sistema, porque la persona que no tiene en su formación un criterio ya formado reacciona negativamente ante estos hechos. Entonces necesitamos primero que sean ministros que tengan experiencia en el tema, en lo posible, dependiendo las equivalencias, sean ministros ordenados, obispos o personas que tengan larga data de servicio, ¿ya? También pienso que puede pensarse en una mirada multidisciplinaria, que exista una razón. Mire, el pecado siempre es pecado delante de Dios, no importa el nombre que tenga, es pecado, ¿ya? Es decir, no lo podemos soslayar o tratar de eliminar o cambiarle el nombre para suavizarlo. Delante de Dios lo malo es malo, no queremos irnos en contra del Señor. Pero tenemos que pensar que ese pecado tiene una trascendencia personal. La primera cosa que atendemos es que la persona que entra en un conflicto con el Señor, porque al momento de aceptar, transitar equivocadamente en su presencia, está quebrantando las normas por las cuales el Señor lo ha llamado. Así que la relación con Dios es la primera relación quebrantada, ¿ya? Y quizás pensar en esto, que
volver al orden tiene que ver con volver al orden delante de Dios, como primer punto. Pero no es la única voz que nosotros debemos de escuchar. El ministro infractor sí tiene que ser intervenido. Totalmente de acuerdo. Creo que necesitamos ver las variantes que tenemos en el tema, pero yo apuntaría a intervenir directamente al ministro infractor. Yo creo que quisiera reaccionar con dos situaciones respecto a lo que has dicho. Sí. Una es que no podemos judicializar todo y que debemos hacer una lectura desde la Biblia, entendiendo que también todas nuestras lecturas bíblicas están sesgadas por las teologías previas que tenemos y por las historias institucionales. O sea, tenemos ciertas lecturas bíblicas que también vienen con ciertos sesgos, es decir, hemos visto y conocemos ahora algunas historias sobre las instituciones que han enfrentado temas con sus pastores, que sus lecturas bíblicas la han hecho ser más livianos en el cómo enfrentaron esos temas, porque tienen lecturas bíblicas desde sus propios machismos o misoginias, y entonces han tomado determinados pecados o fallas también mediados por las lecturas bíblicas. Eso por un lado. Y lo otro es que sí estoy de acuerdo con que no hay pecados diferentes, mayores, que son todos pecados, pero en el texto bíblico del Nuevo Testamento sí se habla de pecados contra el propio cuerpo, y que esos pecados tienen un peso específico, un poquito distinto de lo demás. Es decir, no es exactamente lo mismo un pecado que tiene que ver con finanzas que un pecado que tiene que ver con sexualidad. Entonces, sí, tal vez ahí hay unas escalas de valores que deberían ser también consideradas en las teologías. Y como algo más, también estoy de acuerdo en que los grupos, los temas deben ser tratados por equipos de trabajo, no por personas individuales, y que la formación y la idoneidad de las personas que lo integran, estos equipos, es fundamental para el éxito de la tarea. Sí, pensaba que acercarnos a un ministro en falta no es fácil, porque acuérdese que la persona está en rebelión, o está herido, o está en un proceso. Yo he tratado a muchas personas con faltas y he mirado algo que bueno, para mí, la manera de pensar requiere atención desde otra perspectiva, ¿ya? Primero, entender que este ministro en falta es un miembro del cuerpo de Cristo, que Dios lo puso en el ministerio, que esta persona ocupó un lugar, pero en algún momento desvió su mirada o sus motivaciones y se desvió. Entonces, esta persona ahora está poniendo en tela de juicio al ministerio, a la iglesia y a la institución, ya por causa de su decisión. Entonces, también es un ministro del Señor, pero está en falta. Y necesita entonces un acercamiento ahora correctivo, instructivo, de acompañamiento. Tiene que haber una manera de hacer llegar al corazón, porque el problema no es solo lo que estamos viendo. En el corazón de esa persona es que ha aceptado transgredir la voluntad de Dios y ha afectado su vida, la familia, la congregación, la institución y el testimonio público. Estas cosas las tendremos que revisar, y evidentemente el tema es muy amplio para tan poco tiempo, pero usted también puede compartir con nosotros su experiencia. Sabemos que hay muchos ministros en todas las instituciones que están sufriendo faltas o necesidades y requieren una mano de colaboración. Aquí es importante el supervisor, el tutor o la persona de autoridad sobre nosotros, que también tiene injerencia en nuestras relaciones personales, institucionales. Es decir, lo que estamos conversando es el proceso en el que la persona ya ha sido definitivamente declarada culpable de un evento que transgrede las normas éticas, las actitudes ministeriales, y empieza entonces un proceso de restauración. El tema es que muchas veces nosotros pasamos muy rápido el proceso previo de investigación, el de definición de la falla, y empezamos inmediatamente el hecho judicial, el hecho de ya lo punitivo, el castigo. Yo creo que debe haber un proceso previo, un momento anterior en el cual, cuando se conoce de algo que está pasando,
ese tiempo de investigación también es un tiempo importante para la vida de las personas. Sí, yo pienso en antes y después. La prevención es antes, el evento como tal es la parte lastimosa donde se ha aceptado transgredir a la voluntad del Señor o la institución. Y por último tenemos este post-evento, que sería donde debe de enmarcarse la restauración. Pero no hay proceso de restauración si el ministro no acepta participar en él. Así que nosotros no podemos planificar o hacer todo un desarrollo si no contamos con la venia del ministro infractor, que está arrepentido y que quiere volver al orden y que está dispuesto en vivir esta experiencia. Sí, lo que yo quisiera desarrollar es una arista nueva a este tema. Es que suponiendo que en el caso de que un pastor es denunciado o es descubierto en una falla, el proceso se le llama a él al terreno, se conversa con el pastor y empieza el proceso judicial, o hay un tiempo de investigación en el cual antes que se defina judicialmente el hecho, porque eso tiene que haber una verdad jurídica. No es que si yo digo el pastor cometió tal falta, ok, pastor, venga, empecemos un proceso de restauración. No, hay que investigar, hay que saber. Vivimos en un mundo en el cual todos los días sabemos de que hay denuncias y situaciones con determinados liderazgos y uno tiende a ya emitir un juicio cuando hay todo un proceso de investigación previo. Es decir, hay situaciones que tal vez debieran contemplarse antes de que un pastor sea definitivamente y en forma declarada judicialmente por la institución que ha cometido una falla. La duda, por último, la presunción de inocencia también debe ser considerada en el caso de los pastores. Me parece interesante. Bien que ahondemos estos temas. Vamos a un corte musical y volvemos. ¿Ya? Me haces conocerte para hablar de tu grandeza entre la gente, del amor y la justicia de tu reino que perdura eternamente, eternamente. Se haga tu voluntad, tu misión quiero abrazar, por amor, tus palabras se me hablar, mi corazón inclinar a tu voz. Quiero ser tus manos y abrirlas con tu amor y compasión, ser tus pies y llevar luz a cada rincón. Oh Señor, dispuesta está mi vida, te daré lo que me pidas por tu gloria. Que mi alma encuentre el gozo anunciando tu cruz y tu gran victoria, gran victoria. Se haga tu voluntad, tu misión quiero abrazar, por amor, y llévame a confiar en tus fuerzas nada más. Oh Señor, quiero ser tus manos y abrirlas con tu amor y compasión, ser tus pies y llevar tu luz a cada rincón. Oh Señor, quiero ser tus manos y abrirlas con tu amor y compasión, ser tus pies y llevar tu luz a cada rincón. Oh Señor, tu gracia fluya como el mar en mí. Quiero mi vida entregar a ti.
Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Muy bien, una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Ya le invitamos a que usted haga sus comentarios o nos escriba, se conecte con nosotros a través del WhatsApp o a través de los medios de redes. En todos ellos usted puede entrar a través de Estudios Ministeriales. Una vez más, aquí con el Pastor Juan, estamos desarrollando un tema profundo sobre cómo tener una teología de ministerio en relación a la prevención y restauración a los ministros en desorden o falta. Ya hemos llegado a un acuerdo de que sí es necesario de tener una educación al tema, de saber por lo menos reconocer que ante un flagelo como este en nuestras instituciones, en todas las instituciones hay situaciones locales que atender, al menos tener una orientación cómo abordarlo, cómo abordar determinados temas. Hay una actitud previa, evidentemente, que ante una denuncia, ante una supuesta falta, hay un acercamiento no destructivo, sino un acercamiento para poder conocer la realidad y ver, porque hay faltas que no son graves como para sancionar o disciplinar. A veces es solo educar o acompañar a una persona ante un proceso de dolor o administrativo, etc. Pero cuando hay un problema que sí trasciende a una necesidad de una corrección con falta disciplinaria, entonces se requieren otras miradas. Y entonces aquí es donde estamos conversando, que no solamente necesitamos tener un conocimiento bíblico, porque el pensamiento de Dios sí es un pensamiento a bien. Él no quiere que perseveremos en el mal. Él desea que nosotros seamos reconciliados con el Hijo al Padre. Él desea nuestro arrepentimiento. También desea un cambio de conducta. Pero a veces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar juntamente con nuestra forma de actuar, ¿ya? Y para eso necesitamos educación. Y la Biblia es un lineamiento extraordinario que nos da suficiente información para poder entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y eso nos ayuda a determinar cómo elegir las mejores acciones. Porque la educación tiene que ser una de las áreas formativas importantes en la vida de la iglesia. Porque al fin de cuentas, cuando un ministro, un pastor, una pastora ha cometido una falta y debe ser corregido y restaurado, entonces debe ser la misma iglesia, porque ese es un concepto teológico bíblico. Ustedes deben ser capaces de corregirse, porque el cuerpo de Cristo es el que tiene que mantener su equilibrio y su salud. Es el cuerpo el que debe autosanarse, y entonces es el cuerpo el que debe intervenir y debe estar formado, educado y entender los procesos y los pasos que hay que dar cuando un pastor, una pastora es sorprendido, denunciado o descubierto en una falla. Si el objetivo final es la restauración, ese proceso entonces debe ser hecho con mucho cuidado, con valentía, con situaciones claras, pero también debe ser hecho con respeto a la persona, aún aquella que ha cometido la falta. Porque sigue siendo un hijo del Señor, una hija del Señor, sigue siendo uno de sus siervos, a pesar de la falta que ha cometido, del error que haya y del dolor que haya causado. Por lo tanto, debe ser tomado desde la perspectiva del respeto. Sí, pensaba un poco en esto, en la parte humana. Fíjate que a veces miramos al infractor como el gran culpable, ¿ya? Pero resulta de que a veces somos tan duros para criticar o para tratar a una persona así. Una vez en un pastor que se arrepintió adecuadamente, nosotros vivimos un proceso con él largo, casi 2 años, asistiéndolo, cuidándolo en la familia, y él se restableció, pero la familia también volvió al orden, hubo un sentido de perdón, uno ve que la familia ahora funciona, pero la iglesia no lo perdonaba.
¿ya? Quedó en la retina y en la mente de muchas personas esa infracción. Entonces, en una reunión de ministerio, se habló sobre reintegrarlo o buscar la forma de reintegrarlo. Y curiosamente, muchas de las personas que se oponían hablaban en tiempo presente como que esa maldad o esa transgresión era permanente y no le daban la oportunidad de mostrar que realmente había un arrepentimiento, ¿ya? Entonces, ese ministro terminó yéndose de la institución, ¿ya? Y claro que nos causa dolor, porque nos hicimos amigos en el proceso, caminamos con él, estuvimos con él, y finalmente terminó fuera. Y terminó fuera no porque ellos no amaran al Señor ni buscaran volver al orden, sino porque el medio ambiente no fue preparado para eso. Y yo diría, ¿cuánta gente vivirá este mismo proceso en su medio? ¿Ya? Sí, yo creo que conversaba también de esto hace un rato, las disciplinas que se aplican a los pastores, en la medida que se extienden en el tiempo, tienden a ser menos eficaces respecto de la restauración. Que también las disciplinas, en la medida que son muy largas, no cumplen el objetivo, más que el objetivo punitivo, no el objetivo de restauración. Se satisface el código, pero no se restaura la persona. Sigue dándome vuelta en la cabeza la pregunta de hace un rato, si acaso todas las faltas ministeriales, una vez que se ha cumplido una situación de disciplina, pueden ser olvidadas o permitirle a la persona volver al ministerio. Sigue estando eso en el aire. Pensaba un poquitito de esto y vamos a tratar de responderte, pero mira, el que a una persona lo suspendan de la actividad no es garantía de que esa persona se haya restablecido, porque tú dejas de activar nomás en la tarea, pero tu problema no es solo eso, tu problema es con Dios primero. ¿Y cómo sabes tú que te relacionas correctamente con Dios de nuevo? Tiene que haber un acercamiento y haber una manera de ver, digamos que vuelves otra vez a tener esa comunión con el Señor o hábitos o que vuelves a participar de la iglesia, ¿me entiendes? Si yo solamente lo suspendo, no estoy realmente haciendo una tarea restauradora. Necesito obligatoriamente involucrarme con esa persona como Jesús, que se acercó a las personas, caminó con ellos, los indujo, los corrigió en la Biblia. Es decir, finalmente cuando volvieron al orden, ahí se fue. Entonces uno piensa, es que nosotros no hacemos eso, creemos que los castigamos y los dejamos solos, y eso no garantiza la restauración. No, porque cuando tú estás hablando de la suspensión ministerial, yo estoy escuchando una medida cautelar. Nosotros en nuestra cultura, en nuestra sociedad, escuchamos mucho en estos últimos tiempos, hemos escuchado mucho sobre las medidas cautelares y qué es lo que se busca legalmente con ello, y es que es asegurar la continuidad del proceso judicial. Entonces, cuando un pastor es denunciado, cuando un pastor es descubierto, cuando un pastor o pastora está en una falta, debe haber una medida cautelar que asegure que el proceso va a definirse bien, que va a poder hacerse un juicio al respecto y entonces emitir la culpabilidad y de ahí empezar el proceso de restauración. Entonces esa falta no debe de ser llevada a juicio en forma inmediata. No. Debe de haber un proceso de investigación, pero con plena conciencia, no a escondidas. Porque yo he visto casos donde los ministros van, indagan, hacen y arman toda una historia, pero las personas afectadas no han sido correctamente informadas del tema. Entonces hay que tener un grado ético ahora al acercarnos a un ministro en falta. Es como acercarse a un enfermo, ¿ya? No podemos ir sin tomar las precauciones a veces de tal razón. Entonces yo diría tener más cuidado y más amor, como la Biblia nos enseña. Vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿ya? No dice si pueden hacerlo, no dice restauradle, dice, es una orden. ¿Ah? A comenzar a hacer algo. Hay que hacer algo Hay intencional. que hacer algo. Por eso es necesario tener protocolos. Por eso debe tener una teología. Por ello debe haber un estatuto o un reglamento que considere estas situaciones de manera de poder actuar en forma coherente. Así que cuando hay una denuncia, el pastor debe comenzar un proceso en el que se investiga, se determina una falta, se define un camino a seguir y ese camino a seguir tiene que ser
también acordado con la iglesia para que cuando termine el proceso, la iglesia entienda que el proceso ha terminado y se regresa al ministerio en el caso que se pueda regresar. Sí, pensaba entonces, si el desarrollo, digamos, en el acercamiento hacia esta intervención demuestra que es necesario llevar el asunto a un nivel mayor, ya pasarlo a un juicio como tal, pienso en esto, que debiéramos de haber considerado no solamente la falta, sino haber considerado al ministro en su integridad, porque a veces nosotros en esta búsqueda hemos encontrado que la parte cultural influye, como estamos, la educación que tiene influye, el medio ambiente de su trabajo influye, que no es solo, entonces a veces estamos mirando desde lejos como el gerente que da órdenes desde la oficina, pero no está en la vida práctica con el esfuerzo local, ¿ya? Entonces debiéramos de pensar que para poder ser más equilibrados quizás en el tema, debiéramos de involucrarnos personalmente con la persona que está afectada para entenderlo, tratar de entenderlo en su propio juicio y no acercarme con prejuicios al tema. Pero ¿estás pensando en eso como el proceso de investigación de la falta? De investigación. Claro, sí. Que para sí, poder porque definir. pienso que muchas personas ya van prejuiciadas, dicen adulterio, ya, listo, ya, lo matamos antes de haber investigado o antes de ver el proceso. Es importante. Sí, porque la investigación no es para exculparlo, no es para decir, ya hay un adulterio, pero esto se debió quizás a qué. No, la investigación es para saber cuál es el grado de daño que ese adulterio ha causado. Sí. Y sobre ese daño, entonces emitir el veredicto que lleva a la disciplina. La posición para ser tratado. Ahora, yo pensaba entonces, lo que pasa es que nuestras instituciones o las instituciones consultadas no presentan protocolos al respecto. Pareciera como que tienen en su mente el hacer un juicio, es decir, el emitir inmediatamente una forma de sanción que aplica una suspensión como una salida al tema. Cuando he visto algo escrito en algunos fundamentos institucionales, es que cuando la falta pasa a lo civil, ya no es solo eclesiástica, sino que es civil. Por ejemplo, hay un abuso sexual de menores o algo así, ya. Y pasa a lo civil, las instituciones tienen un reglamento de que mientras un ministro tenga una falta legal, no puede ministrar dentro de la institución, ¿ya? Debe de estar limpio en esta causa. Entonces, a esa persona se le suspende la parte del reglamento que habla de que sus credenciales son revocadas, ¿ya? Claro, mientras para la iglesia, para la institución religiosa de la que somos parte, un hecho como el que tú mencionas es un caso de violencia. Pero para el Código Penal en Chile, el abuso sexual de menores es el delito, es un delito que debe ser castigado. Pero en el proceso de investigación del delito, hasta que no haya una sentencia judicial establecida, firme, ya ejecutoriada, la iglesia no puede tomar una decisión. Tiene que tomar lo que se pueden llamar las medidas cautelares, las que permite que la situación siga desarrollando y el juicio se vaya llevando, pero la iglesia no puede castigar algo de ese tipo si la sociedad chilena no lo ha castigado. Si la sanción es civil, entonces la iglesia no puede ir en contra de la sanción civil, ¿ya? Porque lo que está juzgando es un delito que tiene pena civil. Pero si el problema es eclesiológico, que no tiene que ver con esta denuncia, porque si uno tomara a una persona que ha cometido una falta, pero la falta tiene penalidad civil, mi deber entonces tengo que denunciarlo, o no puedo encubrirlo, no puedo convertirme en un cohechor. Tengo que pensar entonces que ante una falta tenemos que juzgar esto, y por eso es bueno que sea un equipo y no sea una sola persona, porque no vaya a ser que estás tratando un tema que uno mismo no haya resuelto y entonces reacciono más carnalmente que espiritualmente.
Sí, entonces estamos hablando de cosas ya concretas. Ya tenemos como la necesidad de una teología, hemos tirado algunos lineamientos para hacer la teología, después tendremos que construirla. Hemos hablado de las situaciones que van en el proceso de investigación y los recaudos que puede tomar una iglesia para cubrirse mientras está el proceso, y después entramos a los tiempos de punitivos, de castigo, de corrección, de disciplina efectiva. Porque si es algo interno a la iglesia, se debe corregir internamente. Pero si es algo que daña a las personas más allá del ámbito religioso, como el caso que mencionaste, eso hay que ir a la justicia y hay que denunciar. No puede, Juan. como todo funcionario, debe ser denunciada. Sí, en realidad, bueno, las congregaciones sufren, ¿ah? Cuando los ministros tengan esta falta. Y a veces la voz de la congregación no es escuchada, pero la mentalidad de las personas se polariza a favor y en contra. Y se forman divisiones dentro de la iglesia. Entonces uno piensa, ¿en qué momento se debe de hablar con la iglesia como para esclarecer el tema a fin de sanar? Porque si esa persona se restablece, a veces la iglesia no perdona esa falta. Entonces, es necesario reeducar a la iglesia en este tipo de procesos, sensibilizar el tema quizás. Bueno, yo creo, Juan Roberto cree que si la iglesia debe saber las situaciones que están pasando con su liderazgo, debe saber lo que está pasando con los pastores, pero eso también tiene que ser informando adecuadamente de los momentos que se están viviendo. Este es un momento de investigación, aquí no hay culpabilidad. Este es un momento ya de decisión, aquí ya se han establecido responsabilidades. Este es un momento en el cual se está tratando el tema ya posterior y en un proceso de disciplina, y acá ha terminado la disciplina, aquí ya se produce un tema de restauración. Es decir, la iglesia tiene que tener la información acorde al momento que se está viviendo, porque si la iglesia recibe la primera información y entiende y cree o entiende que ya es definitivo, entramos en las mismas situaciones que vemos en nuestra sociedad, que cuando recibimos información sobre denuncias pensamos en culpabilidad, y después si la denuncia no es verdadera, la persona ya quedó marcada, ya quedó establecida como que lo vamos a ver siempre como culpable, aun cuando la denuncia ya ha sido desestimada después. Sí, entonces me preocupa de que nosotros actuemos como si fuésemos jueces o fuésemos abogados en el tema, cuando en realidad somos ministros de fe y estamos tratando de conducir gente a Cristo, y de repente encontramos falta y nos ponemos en un lado social y no espiritual. Y la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, y no dice vosotros que sois socialmente capaces para juzgar. No está diciendo eso. Entonces aquí hay una falta de equilibrio a veces que se nos produce institucionalmente. Mirando hacia atrás, la historia latinoamericana, encontré un lugar en que está hablado como para restaurar personas en faltas. Está en Puerto Rico. Y ellos tienen un centro de rehabilitación pastoral. Me llamó la atención el nombre, bueno, pero lo que ellos tenían era un lugar con programas. Entonces las personas que están con problemas matrimoniales, o que están con problemas administrativos, o que están con problemas ya sancionados en el tema, pueden acogerse a alguno de estos programas, y ellos tienen lugares de retiro. Es decir, que sacan a los pastores de su localidad o de su iglesia y los llevan a un internado, y en este lugar, en vez de estar de vacaciones, ellos están siendo tratados por distintos tipos de profesionales que les ayudan a entender la trascendencia de sus decisiones, los llevan a tener intimidad con Dios de nuevo, les hablan en terapias de familia o en terapias de grupo, ¿ya? Es muy interesante lo que hacen, ¿ya? Y déjeme decirle, hemos pensado en qué forma quizás esto nos ayudaría a replicarlo en América Latina. Pero es una mentalidad distinta, es anglo. Pero nosotros pensamos, si esto lo llevásemos a nuestro territorio, ¿tendría efectos positivos? Yo diría que sí, ¿ya? Y yo creo que necesitamos hacer algo más que solo pensar en un juicio. Necesitamos pensar cómo volver al orden lo que se ha desordenado por causa del pecado. Yo creo que hay algunas actividades que estarían acorde a nuestra idiosincrasia como latino y de Sudamérica, pero debiese ser bien leída, porque muchos de nuestros pastores son biocupacionales,
muchos de nuestros pastores y de las personas que están sirviendo en la iglesia tienen unas dinámicas familiares muy complicadas como para salir del entorno y estar en algún otro lugar que al final parecería para la imagen, el imaginario colectivo de la iglesia, una norma de reclusión. Al final, además de todas las faltas, se lo llevaron detenido, va a estar un año en un proceso en un lugar. Pero por eso tenemos que pensarlo. Pero sí es necesario hablar abiertamente del tema y abiertamente de las situaciones y de cómo la iglesia entiende el proceso que está viviendo alguien caído en falta. Pero también tengo la sospecha de que habrá alguien que siempre va a justificar. Es decir, siempre va a haber inocencia aun cuando le estén mostrando las pruebas de un delito cometido por alguien, y igual lo va a justificar de alguna manera, y habrán otros que también, aun cuando se les muestre la inocencia del líder, igual van a seguir pensando que la persona fue culpable y que algo se pasó por alto. Entonces, esta naturaleza humana, tan complicado el ser humano, tan rico en variables y tan dificultoso de comprender, el ser humano tiene todas esas dolencias, dolores, complejidades en sí mismo, que hacen muy, muy difícil mantener las relaciones humanas y restaurar las relaciones personales, aún dentro de la iglesia en el que es el cuerpo de Cristo. Bien, pensamos que estos temas, por eso se llama estudios ministeriales, porque es un análisis de algún tema en particular, y hablando de este cuidado pastoral, evidentemente yo creo formalmente que debemos de sensibilizar los temas a nivel pastoral, como un acto preventivo. Yo creo que si la gente se diera cuenta de que los problemas de que a veces hablamos son más frecuentes de lo que decimos, porque hay mucha gente que está en falta pero callados, y hay otros que saben y son cohechores de los temas, pero después los quieren subsanar en el camino. Pero déjeme decirle, para Dios no hay nada escondido. Nosotros debemos de tener respeto hacia las cosas del Señor. También pienso en ministros que son independientes, muchos amigos que tenemos en esta condición, que no le responden a nadie, pero requieren de una ayuda. Estudios ministeriales, es una manera de mostrarles que sí tenemos posibilidades de ayudar, y que sí tenemos que pensar que esto no es solo perdonar, sino debemos de acompañarnos, debemos de ayudarnos, debemos de educarnos, debemos de asistirnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Y, amados hermanos, el deseo de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento, es que toda persona se aparte de todo mal y viva adecuadamente en su presencia. Queremos invitarle, siga con nosotros, estudios ministeriales. Todas las semanas nos encontramos en este mismo horario. Pastor Juan, ¿quiere despedirnos? Seguimos el siguiente programa. Por supuesto, que el Señor les bendiga a cada uno, y temas tan dolorosos como estos requieren una intervención profunda. Entendemos que las iglesias están heridas muchas veces por falla de sus líderes, y eso es algo que debemos enfocar, encontrar caminos de solución y ver que la gloria de Dios se vea realmente sobre su pueblo. Que Dios les bendiga, nos vemos también la próxima ocasión. Bien, hasta la próxima semana. ¿Ya? Dios les guarde. Esperamos el bien para usted. Esperamos también que estos temas le construyan y le edifiquen. Queremos extender un cálido saludo a la congregación En Su Presencia, en la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web, www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo, 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia En Su Presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo.